Les saludamos, le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de este proyecto que hemos denominado TEA, Creando Puentes de Inclusión, para conversar acerca de la condición del espectro autista. Ya saben ustedes que no me gusta llamarlo trastorno, es una palabra un poco agresiva y preferimos comunicar y sociabilizar con la palabra condición del espectro autista. Hoy día vamos a conversar con una interesantísima invitada que nos va a aclarar el punto desde del tema de conversaciones, cómo tratamos, cómo acompañamos desde el área de la educación, de la salud, de la atención pública. Vamos a conversar ya está con nosotros nuestra invitada, ¿verdad? Ella es Francisca Donoso, a quien vamos a poner en pantalla de inmediato y vamos a saludar. Francisca, un gusto saludarla. Usted es terapeuta ocupacional del Hospital de Litueche. Bienvenida, Francisca. Bien, muchas gracias. Buenos días. Sí, generalmente soy la terapeuta ocupacional del Hospital de Litueche. Ya llevo 2 años en el hospital. En el Hospital de Litueche, sí. Sí, trabajando más que nada con niños, adultos y personas mayores. Francisca, tú eres de Litueche, eres de acá, naciste acá en nuestra comuna. Sí, nacida acá, en la comuna. ¿Cómo ha sido la experiencia, primero, antes de entrar en el tema y a modo de introducción para conocerte un poquitito más, cómo ha sido el hecho de haber sido parte de la comuna y ahora desempeñarte en un área tan sensible en el mundo profesional? Bueno, la comuna en sí ha crecido un montón. Ahora últimamente ha llegado mucha gente, se ha establecido, entonces eso ha sido también que existan muchos más casos y más niños que presenten alguna patología o condición. El terapeuta ocupacional, yo tenía el concepto, y voy a ser súper sincero, tenía el concepto que el terapeuta ocupacional tenía que ver más con el ámbito laboral, con el área, digamos, lo asociaba con el tema de en qué te vas a ocupar, qué expertise tienes, pero veo que la terapia ocupacional tiene distintas aristas, ¿verdad? ¿De qué se encarga? No nos enfoquemos todavía en nuestro tema central, pero ¿de qué se encarga un terapeuta ocupacional? Bueno, el terapeuta, como usted lo dijo, sí, va dado a la ocupación, darle una ocupación a la persona, ya sea no solamente trabajar el área ocupacional en sí de trabajo, como sí se ve, sino también las actividades de la vida diaria, ya sea fomentar la independencia en sus actividades de vestuario, alimentación, higiene personal, si lo vemos así, que son como las actividades básicas. Correcto. Como también las otras habilidades que son como las habilidades instrumentales, que es como acompañarlo en... A veces la gente presenta dificultades en la habilidad de ir a comprar, por ejemplo. Ya. En eso nosotros le damos como la independencia, herramientas para eso, para lograr una independencia. Como también vemos generalmente en niños o en adultos, también en las personas mayores, trabajamos las habilidades cognitivas, las habilidades motoras, si es que presentan una problemática en esa área, en las habilidades sensoriales, también si es que presentaran, como también en las áreas que son como educación, trabajo y sin enfocarnos todavía en los infantes, en los adolescentes. Ustedes concentran su actividad también, y estoy hablando de los terapeutas ocupacionales, mayoritariamente en adultos mayores, en personas que, por ejemplo, tienen algún tipo de discapacidad producto de algún accidente, alguna consecuencia. ¿Es ahí su área? Sí, por ejemplo, en lo ACV, en la esclerosis múltiple, si tiene una distrofia muscular, en fracturas, todo eso vemos como la área en sí, ya sea no solamente la área de niño, pediátrica, sino también la área física, la área mental, sí, también vemos esa área. También trabajamos como a la par con el área mental. En mi caso, por ejemplo, yo acá en el hospital trabajo en el programa de salud mental.
Ya, junto a otras profesionales también. Claramente, entonces ahí también vemos patologías como esquizofrenia, Ujú. depresión, y también le damos una función a esa persona como de apoyo. Por ejemplo, generalmente lo que más se da en salud mental es el estado depresivo. Eso te iba a preguntar, sí. Entonces ahí, en mi caso, como el área mía, lo que trabajamos es el ocio tiempo libre, como Ujú. generarle hábitos, rutinas, que la persona pueda como salir de ese entorno que a veces Ujú. está, que generalmente la persona depresiva le cuesta como Le hasta cuesta salir muchísimo, del hogar, claro. entonces interactuar con otras personas. Entonces en esa área nosotros también nos enfocamos, que también sería como la participación social. ¿Cuántos años estudia un terapeuta ocupacional? 5 años. 5 años, sin Sí, contar 5. práctica. Bueno, en mi caso por la pandemia 6 años porque fue Seis por la años, práctica, ya. sí. Porque igual nos O tuvimos sea, como... es muy parecido al psicólogo, está Sí, sí, como muy, muy en un parecido. nivel bastante parecido. Sí. Entremos al tema, queridísima Francisca. ¿Ya? Mira, nuestro proyecto se trata de hablar sobre el trastorno del espectro autista. Tal como te decía, prefiero Sí. decirle condición del Condición. espectro autista. Sí. Queremos enfocarnos en, eh, más allá del diagnóstico y todo, que me imagino debe ser bastante doloroso para una familia y esperanzador también al mismo Sí. tiempo. Pero queremos también enfocarnos en cómo apoyamos a las familias que tienen esta condición, cómo apoyamos principalmente a las mujeres, que me imagino que es un tema que ustedes han tratado muchísimo en el Sí. área de salud, que son las mujeres las que normalmente se postergan Sí. para el cuidado de sus hijos. Hay muchas que son profesionales y que han decidido apartarse del mundo laboral y concentrarse en sus hijos, en sus hijas. Partamos por el principio. ¿Qué es la condición del espectro autista? ¿Cómo podríamos definirla Ya. en buen chileno? Bueno, sí, como usted dijo, es una condición. Ahora ya no se nombra como trastorno, porque es Perfecto. como la palabra trastorno Eh, lleva eh, como muchos yo significados. creo que es una palabra agresiva. Sí, suena muy agresiva. Ujú. Y generalmente sí, pues ahora se llama como condición o le dicen TEA también. TEA, claro. Ujú. Esto generalmente en los niños parte afectando más que nada la comunicación y la interacción social. Ya, y generalmente también viene en parte el comportamiento. Afecta como estas 3 áreas Ujú. en sí. Y sí, obviamente se empieza a notar en la edad como más temprana del niño. Correcto. Estamos hablando de Pero los 3 4 años sí, o incluso menos. eh, generalmente el diagnóstico, lo ideal que se diagnostique a partir de los 3 años, porque a partir de los 3 años ya el niño empieza como a formar frases, Ujú. a generar más interacción con el medio. En cambio, si es más chiquitito, se puede confundir esta condición. Correcto, Sí, con claro. otro tipo De de patología, digamos. patología en Ya, sí. ya, Sí, perfecto. generalmente hay veces que se diagnostica antes y se genera un falso diagnóstico, Wow. un diagnóstico muy precoz en sí. Entonces lo ideal es esperar un tiempo a los 3 años. Generalmente ahí se empieza a notar un poquito también porque parten también muchos niños al jardín, entonces ahí Correcto. tienen más Ujú. interacción con otros niños, entonces el comportamiento va a ser obviamente Ahí es más distinto. notorio, digamos. Claro, Ujú. entonces si parten antes, mucha gente se guía por, no sé, por el comentario de otra persona, mira, mi hijo también es así, o parten por el Ujú. boca a boca, por así Correcto. decirlo. Entonces lo ideal es observar a su hijo, obviamente, si presenta alguna de las sintomatologías que vamos a hablar Ujú. más después, pero generalmente esperar hasta los 3 años. Ahora, Sí, porque es lo ideal. dentro de todo lo que me he interiorizado para poder plantear este tema ¿Mm? a la sociedad, hay un punto que es súper importante, Francisca, que ningún TEA es igual a otro. No, Son todos son todo distintos. No diferentes. podemos decir que, mira, este chico se... No, listo, es No, TEA. Son todos sí, distintas expresiones, distintos síntomas, distintas características. claro. Eso cuesta más aún poder evaluarlo. Claro, porque generalmente hay niños que su nivel es muy leve, es poco notorio, solamente le afecta como una área, que sería, por ejemplo, generalmente los leves son la interacción social Ya. y les cuesta mucho interactuar con otros niños. En cambio, cuando son como más moderados, por así decirlo, el nivel es más moderado,
el niño generalmente tiene otras dificultades y necesita de más apoyo en otras actividades, en su rutina, en sus actividades diarias. Entonces ahí requiere de más apoyo. Y cuando es más severo, las dificultades son más notorias y el apoyo se requiere más. Entonces lo ideal es, claro, si comparamos un niño con otro niño es totalmente diferente porque va a tener diferentes dificultades o a un niño le va a afectar, no sé, el comportamiento y al otro niño la interacción social, entonces no son iguales. Son Totalmente digamos, diferentes. claro, distintos, diferentes, Sí, y ahí va también diferentes la casos. expertise de los padres a la hora de poder detectar. Claro. Pero hay un punto que quisiera preguntarte, sin embargo, lo voy a dejar para después, para terminar el tema de la edad de diagnóstico. Sí. Hablábamos de los 3 años, pero ¿qué pasa, por ejemplo? También he escuchado que se puede hacer algo ya, una evaluación a los 18 meses. Sí. ¿Qué pasa con eso? Generalmente una observación, más que nada que una evaluación. Como por ejemplo, generalmente en el hospital los derivan a terapia ocupacional cuando son más pequeñitos para que uno lo observe y a medida de que, por ejemplo, es una conducta que se puede como lograr el objetivo y mejorar, por así decirlo, puedo trabajarlo yo, por ejemplo, es algo que se puede recuperar. Pero si es algo que yo empiezo a notar que va avanzando con el tiempo y logro ver que hay más dificultades, yo lo derivo a médico y médico a neurólogo. Y ahí es como, pero sí se puede observar más que nada en esa edad, como dar una observación. Porque una evaluación igual, hacerlo tan pequeñito, yo no soy óptima para hacerlo tan pequeñito. Ahora, déjame preguntarte algo también que me imagino que tú has vivido esa experiencia a la hora de diagnosticar a un pequeñín, a una chiquitita. Sí. ¿Cómo afecta eso a la familia, al núcleo familiar? Porque el pequeño no va a entender lo que tiene, él va a seguir su vida y su rutina, y él va a ser feliz en su aura, en su mundo. Pero ¿cómo afecta a la familia? ¿Qué experiencias has logrado rescatar de ese momento? Bueno, la verdad es que yo siempre hago un trabajo integral. Siempre el apoyo también se le da a la familia, sobre todo cuando son pequeñitos. Súper importante. Y se trabaja en conjunto. Ya, yo siempre le digo a la mamá, el logro del niño no es solo mío si es que se logra mejorar o fortalecer alguna área, sino también son de ellos. En cambio, si generalmente, obviamente, al principio le afecta muchísimo a los papás, porque lo ven como algo malo, generalmente como que algo malo que el niño nunca va a sanar, así como es una patología que no tiene como cura, así. Entonces les cuesta como entender, pero cuando ya se le da como uno lo logra como definir o decir, mire, esto va a pasar o esto es lo que se viene, pero trabajemos de esta área, trabajemos de esta manera, y ellos también colaboran desde la casa. El trabajo mutuo ahí se hace más integral, entonces ya se puede trabajar. Desde mi experiencia, los papás que tengo desde el área de los niños con TEA, siempre son colaborativos, les cuesta a lo mejor entender al principio, pero ya después se van adaptando. Es una lucha constante. Es que claro. Y que se va descubriendo también nuevas etapas, y me imagino que generan una conexión también enorme entre padres, digamos, y los hijos, sobre todo las madres, ¿verdad? Sí, y sobre todo sí, es que la madre igual es como el padre, siempre se ha visto como que el padre tiene que salir a trabajar y la madre le dan como postnatal a veces cuando ya, o le da más tiempo, piden licencia, diferentes cosas, o se tienen que retirar para cuidar obviamente un niño, y en ese caso se le da obviamente el apoyo, se le refuerza también el área del autocuidado, que es muy importante, también la forma de tratarlos también, porque los niños con TEA son muy sensibles. Ya una de las sintomatologías grandes, son muy sensibles y son muy sensoriales. Entonces todo lo que usted le diga o le afecta mucho más de lo normal. De lo normal. Y les cuesta también entender algunos
algunas palabras, algunos significados de algunas palabras. Correcto. Ellos tienen como un lenguaje también muy rebuscado a veces, palabras muy rebuscadas. Entonces, la manera de comunicarse también para ellos es difícil. Entonces, ahora, Francisca, tocas un tema súper interesante que a muchos de nosotros nos ha tocado experimentar a la hora de, sin saber, relacionarnos con niños que están dentro del espectro autista. sí, Son una dicción extraordinaria, hablan muy bien, tal como tú lo decías, tienen un lenguaje muy amplio. sí. Y conversaba con un papito el otro día, por ejemplo, que tiene un hijo en condición del espectro autista, y me decía que aprenden a leer muy a temprana edad. Sí. ¿Eso es una norma general o son casos puntuales? Son casos puntuales, Ya. porque no todos son, bueno, como dijimos, son todos distintos, pero sí son casos como puntuales, que los niños como que, eso sí, logran como captar la información muy rápida ¿Ya? en cuanto a aprender. Como que les gusta como el tema de aprender, y es que esa es como su área más Ese es el fuerte. área más, digamos, Sí, más... que sí, que ellos tienen su mundo especial. sí, Y sí, por eso se habla de un espectro, sí, porque viven en un espectro, digamos, que es especial y sí. es único para ellos. Vamos a conversar entonces ahora acerca de cuáles son las principales señales, Francisca, que nos pueden, a la hora de ponernos en alerta o de estar, digamos, pendientes, llevar a un temprano diagnóstico. ¿Cuáles son esas señales que nos podrían indicar la presencia, por cierto, o alguna sospecha de que un niño está dentro de este espectro? Cuéntanos. Ya, generalmente afecta la interacción social. En esa área afecta el contacto visual, el poco uso del lenguaje, o sea, poco funcional, por así decirlo, Ya. o limitado también. Hablan menos. Hablan menos, Ujú. sí, porque le cuesta como comunicarse o tienen poco lenguaje, o sea, me refiero como frases cortas, Palabras, sí, palabras, no, sí, voy, no, no. sí. Claro. O, Monosílabas. claro, Ujú. o problema en el lenguaje, problema para pronunciar palabras también. Ya no responden a su nombre al tiro, como que es, como usted dijo delante, andan en su mundo, por así Exacto. decirlo, y les cuesta Ujú. como responder a su mundo y muestran como un escaso interés a ciertas cosas Ujú. cuando se trata como de interactuar con ellos. Ya tienen movimientos como repetitivos que son estereotipias, que son estos típicos aleteos, Ujú. movimientos de las manos, palmeteos, balanceo, que se muevan constantemente su cuerpo. Y a veces ese movimiento no solo lo ocupan como cuando se desregulan, sino también lo ocupan para autorregularse. Ya que tengan claro cómo en ese sentido, porque muchas papás Háblanos de las sí, diferencias. se asustan que cuando el niño empieza como a aletear, a veces me dicen, hoy empezó a aletear y justo no sé, pasó algo que lo puso muy feliz y empezó a aletear. Entonces, en ese sentido, el niño se está autorregulando y está Ya. demostrando de que está feliz y lo ocupó como el aleteo Ujú. de feliz, No es una, ¿cierto? no es una rabieta, No digamos, es no un berrinche. pero al contrario, si presenta, por ejemplo, un aleteo, empieza a aletear y empieza como a mostrar como su cara de enojo, puede ser que Ya. ese aleteo sea de rabia. O sea, se Entonces, puede presentar en los dos casos, los dos extremos, en digamos. los dos extremos. Entonces, mucha gente como que, oh, pero no sé si está aleteando de emoción, pero Mm. o no. Entonces, generalmente los niños, este movimiento estereotipado lo buscan como autorregulación. Déjame preguntarte que ahí también entra la expertise de los padres, de la mamá y Sí. el papá que están, o del entorno familiar, Sí. hermanos, ¿no es cierto? Abuelos, que Sí. muchas veces se involucran demasiado también en Sí. todo esto. Y claro, para poder identificar cuáles son las herramientas profesionales en tu caso para poder identificar eso. Generalmente lo vemos como cómo reacciona a diferentes áreas a través del juego. ¿Ya? Generalmente lo veo en el sentido de que si en el juego se frustró y empieza a aletear,
puede ser que ese aleteo sea por rabia. Ya. Si en el juego se ve que él lo está disfrutando, puede ser que lo está buscando como la autorregulación más de felicidad. Ya, este movimiento también puede ser golpes también que se generen ellos, autolesiones, cuando están enojados. Y siempre este movimiento lo buscan como autorregulación o de pataleta. Como de pataleta, sí, De ¿verdad? pataleta, Perfecto. sí. O para autorregularse sensorialmente. También otro punto, ellos tienen una rutina súper estructurada. Ya cambiarlos de eso es como muy difícil cambiar a un niño con TEA su rutina. Ya, por ejemplo, si usted le dice a un niño, mañana vamos a ir al parque a las 5 de la tarde, cuando salgas del colegio, por ejemplo. El niño se le va a quedar ahí y a las 5 de la tarde va a estar pidiendo Va a estar ir al esperando, parque. claro. ¿Ya? Obviamente si no lo lleva va a generar esta pataleta, esta desregulación emocional y todo lo demás, pero eso, tienen como marcada su rutina. Por ejemplo, el tema del baño, el tema de su higiene personal, el bañarse, lavarse los dientes. A la hora todo. determinada. Sí, tomar desayuno a la hora que ir al colegio a tal hora, ir a almorzar a tal hora, tienen como esa rutina como muy establecida. Uh-huh. Hay algunos que no, porque le cuesta tener esa rutina como muy establecida y el cambiarle algo o añadirle algo le genera como frustración. Y eso también puede provocar algún tipo de reacción negativa, claro, algún tipo de, digamos, cambio en su conducta. Sí, un cambio en su conducta. Y lo otro, tenemos problemas igual, por ejemplo, sensoriales, que le dificulta el tema de los ruidos fuertes. Eso es un tema también, ¿ah? Sí, se tapan los oídos, el problema de las texturas con los alimentos, el problema de las texturas con la ropa, el problema de las luces cuando es más visual, olfatorio también, tienen problemas a veces con los olores, o también vestibular, que tienen problemas con movimientos, son a veces generalmente un poquito, por así decirlo, torpes, se pasan cayendo, o chocan con las cosas, generalmente eso. Pero sí tienen también, a veces vienen los problemas sensoriales. Y aquí ese es un gran punto porque hay niños que vienen como para observarlos, yo desde la terapia ocupacional, porque vienen con problemas con la alimentación. Se da mucho con el tema de la alimentación. Mi hijo no come mucho, mi hijo no come tal cosa, tiene problemas con la textura, al masticar dice que le molesta y cosas así. Entonces, desde esa área, a veces se confunde con el TEA. El TEA, correcto. Sí, porque generalmente a lo mejor tiene solo esa dificultad, que solamente es alimentario o solamente afecta el área sensorial. Entonces eso se puede confundir mucho con una difusión sensorial que en el niño. ¿Ya? Y esa difusión sensorial parte generalmente a veces desde el TEA o a veces parte de otra patología. Ya, que puede ser y ahí el TDAH. Es donde cuesta, digamos, diferenciarla. Y ahí entramos en otro tema más profundo, Francisca, que es cómo diferenciamos el TEA con el TDAH. Sí. O a veces es mixto. A veces los niños lo tienen las dos cosas. Contémosle a la gente qué es el TDAH. Sí. El TDAH es un trastorno del déficit atencional con hiperactividad. Ya, este trastorno afecta obviamente el mantenimiento de la atención, como se dice tal cual. También el problema de la conducta. Que les cuesta más en el colegio, sobre todo a temprana edad. Que le cuesta tomar atención, que seguir instrucciones, resolver problemas, en ese sentido. Pero a diferencia del TEA, el TEA siempre va a afectar y se ve más. O sea, no es que siempre va a afectar, como que se ve más notorio el tema de la interacción social. En comparación con un niño TDAH, el niño TDAH es más sociable, claro. es más como más revoltoso, por así decir. Y va a revolverla, el primero que está haciendo desorden. Es bueno para hablar también. Exacto. Entonces, en eso que se diferencian, pero cuando son más pequeños, cuesta hacer el diagnóstico o diferenciarlo porque los niños
con TEA, como dije anteriormente, les cuesta responder al nombre, entonces ahí empiezan, ay, pero le cuesta mantener la atención entonces. Y no, Claro, puede ser claro. otro tipo de... O sea, si les está la cuesta- profesora o la tía del Claro. kinder y le está llamando por su nombre y el niño no responde, el niño no responde, el niño responde, este chiquillo está pensando en cualquier cosa menos en poner atención a Sí, la clase. sí. Tiene déficit atencional, ya. Es Y ahí que- es, es lo que primero que claro, se piensa. Es que claro, y Mm. también el tema de la conducta, Ujú. porque el TDAH, que es el déficit atencional, les cuesta también comportarse y son más Claro. inquietos y a Ujú. veces los niños con TEA también tienen problemas de conducta, pero el problema de conducta se refiere más como el tema de desregularización Ya. del tema de... más que Perfecto. Entonces conducta. hemos hablado de rigidez en los patrones de juego o pensamiento, hemos hablado de dificultades para comprender, esto es súper importante, dificultades para comprender normas sociales. Sí, Porque las niñas, los niños, que es donde nos estamos concentrando, porque esto no se termina cuando se termina la niñez ni en la adolescencia, No. esto sigue para siempre. sí. Pero estamos concentrados en ese rango etario. Tienen dificultad para, para adaptarse, para comprender, para entender y para, obviamente, obedecer las normas sociales. ¿Es así eso? Sí, pues, y se da mucho por el tema de la comunicación. Ya. Que ellos como su lenguaje es diferente o su lenguaje es más acotado o las palabras que utilizamos a veces ellos no lo logran comprender, entonces Ujú. les cuesta llevar a cabo esto. Y como les cuesta también interactuar, les cuesta llevar como el seguimiento Claro. de esa instrucción o Ujú. el seguimiento de lo que Perfecto. se necesita. Estamos conversando con Francisca Donoso, ella es terapeuta ocupacional del Hospital de Litueche y está con nosotros aquí en los estudios del Secano Radio para conversar acerca de este tema tan interesante que hemos denominado nuestro proyecto TEA, estudiando, ¿no es cierto?, conociendo, creando puentes de inclusión. Eso es lo que Sí. buscamos, que es súper importante. Vamos a hablar ahora de la parte de tu área, Francisca, y cómo se aborda la condición del espectro autista dentro del sistema público de salud mental. Tú mencionabas al principio que trabajas con un equipo De profesional programa, sí. del programa de salud mental. ¿Y cómo lo abordan ustedes? Porque me imagino que no solamente tú te involucras a la hora de tomar la atención de un niño, de una familia. ¿Cómo se aborda en el sistema público y específicamente cómo lo ven aquí en el Hospital de Litueche? Sí, aquí generalmente, bueno, en el programa nosotros contamos también con psicóloga y asistente social Ya. en el área de la profesión y una TENS también que tenemos en esa Súper área. importante el apoyo de la Sí, TENS. también, súper. Entonces, en ese sentido, nos apoyamos hacemos una atención más integral, por así decirlo, y apoyamos en el sentido, más que nada, por ejemplo, la psicóloga a la mamá. Lo que hablábamos al principio, Sí, claro. como darle el apoyo más emocional a la mamá, como también abarcar el área emocional de los niños, ¿ya? Por eso se trabaja en conjunto. Generalmente yo trabajo la promoción a la inclusión, obviamente, la orientación temprana desde el área terapéutica y cómo se puede trabajar, y el acompañamiento a la familia. Y en ese caso trabajamos de forma integral en conjunto, en dupla. El asistente social también se involucra en cuanto si es que existiera algún tipo de necesidad, y de apoyo, que me desde imagino. esa área. Y en parte la psicóloga apoya desde el área emocional del niño. Ujú. Sí, porque el área conductual la veo yo también en Eh, esa área. Es un equipo integral que me imagino se replica en los distintos centros asistenciales, como unas pequeñas como la nuestra. Sí. Estoy pensando en La Estrella, en Navidad, en Paredones, en Marchihue, en Peralillo, Pichilemu, en fin, que obviamente enfrentan el tema de la misma forma. Ahora, la pregunta también, Francisca, ¿crees tú que esto ha ido en aumento dado el crecimiento demográfico o hay otro factor que también influya en el aumento de la condición del espectro autista en menores de edad? ¿Qué piensas acerca de eso? Se ha dado mucho. Es que ahora yo creo que igual
tenemos más información. Eso yo creo que se ha abarcado más. ¿Es distinto a cuando tú egresaste? Es muy distinto, muy distinto porque antes esto igual no se hablaba, no se tocaba. Por ejemplo, en tu malla curricular, ¿había la intensidad necesaria para lo que hoy se requiere? No, porque ahora se ha dado más por el tema de eso, porque tenemos más orientación, se puede evaluar mejor. Hay más herramientas, Hay por más cierto, herramientas, y hay sí. más conocimiento. O sea, Sí. hemos avanzado un poco en la Sí. sociabilización. Sí. Hemos Sí. avanzado un poco. Y se eso. habla más del tema en comparación anteriormente, que no se hablaba mucho, no se tocaba mucho el tema y generalmente la familia ahora, por eso no se lo toman como tan al mal, por así decirlo, sino que igual ellas ya saben que se les va a hacer como el acompañamiento, que se les van a entregar herramientas, entonces como que se sienten más apoyados de la sociedad, siento yo. Oye, a ti como terapeuta ocupacional te toca varias actividades hacer, que me imagino que algunas caen también en lo lúdico, en el juego, en confabular, y es imposible, me imagino, desde tu área, no generar algún tipo de vínculo con tus propios pacientes. Sí. Algún cariño especial, alguna dedicación especial, porque tiene una capacidad también enorme de darse a querer, me imagino. Sí. Y ellos, si bien es cierto, a lo mejor no logran expresarlo, pero uno lo puede percibir. Tus áreas a promover, ¿cuáles son las áreas más específicas que te toca promover y trabajar con los niños? El juego. El juego. Sí, el juego. Generalmente el juego, porque es una área donde se pueden trabajar muchas cosas. Ya se puede trabajar el área cognitiva, el área conductual, el área social. Ya. Porque generalmente los niños con TEA, su juego es muy solitario. Siempre se ha visto, si usted lo ve, ellos juegan solitos, intentan como no cerrarse en su mundo, en su burbuja, por así decirlo. Y en cambio, en esa área hay que como fortalecer y nos da más herramientas para fortalecer, que es el área del juego. Correcto. Y ahí viene también, me imagino, desarrollar rutinas cotidianas para que tengan un poco de autonomía. Me imagino también que la labor tuya y de tu equipo es regular las emociones, la parte sensorial, la parte emocional, la participación activa, lo máximo que se pueda. Esas son áreas que también atacan. También, y el área también del tema de trabajar la conducta, trabajar como lo socioafectivo de las personas, como ya sean no solamente míos, sino como de los padres con sus niños y así. ¿Cómo ves a la sociedad tú con respecto a relacionarse? Todavía hay, más allá de lo que conversábamos recién, todavía hay cierta reticencia, todavía hay cierta rechazo, asociamos el TEA con algo nefasto, que tenemos que apartarlo. ¿Hay poca inclusión todavía? Sí, falta inclusión. Sobre todo de parte también, bueno, eso parte de la casa, como dicen muchos, de parte de los compañeros, de los niños también, eso porque genera el bullying también. Y eso parte, y eso no, quizás sea un poquito fuerte lo que voy a decir, pero no es culpa de los niños, de los compañeros, es culpa de los padres de los niños, que no somos capaces a la hora de educar a nuestros hijos, que no están dentro del espectro de cómo podemos nosotros incluir a esos niños y cómo podemos apoyar a esos niños, siendo nosotros padres y educando a nuestros hijos. Es complicado el tema de la inclusión. Lo conversábamos el otro día con una diputada que también participa en este ciclo de programa, al igual que tú, Francisca, y también nos decía que hay mucho que avanzar. Ahora, no sé cuál es tu diagnóstico a la hora de cómo podemos nosotros crecer en inclusión y en concientización de este tema, más allá de lo que estamos haciendo ahora. Claro, dan más información, por así decirlo, sí. Generalmente sí, porque muchos niños, o sea, ya jóvenes, yo tengo jóvenes también con TEA, ellos igual se sienten como un poco excluidos a veces desde la sociedad,
cuando se refieren como diferentes o lo dominan como personas diferentes. En ese caso se hace un llamado obviamente a informarse que son personas... A leer, qué fácil. Sí. Qué fácil hoy día podemos. Sí. Mira, hoy día podemos tomar el teléfono y Sí. podemos aprender todo, Claro, todo todo acerca, está absolutamente en el celular, todo. claro. Entonces, más que nada informarse y no hacerlos como sentir diferentes también, porque a veces no es como la mirada juzgadora de la persona, sino también como yo me expreso con un niño ¿Cómo o me cómo relaciono? me relaciono con esa persona y la Sí. hago sentir diferente. Oye, se nos ha alargado la conversación, está Sí. muy, muy Uy, interesante. sí. Quiero preguntarte acerca ahora de lo que conversamos también, y tú anticipaste un poquitito de lo que lo íbamos a mencionar, es las estrategias de tu expertise, como tu profesión, para relacionarte con los padres. ¿Cómo te enchufáis con los papás a la hora de decirle, pucha, tire para adelante, esto no es el fin del mundo? ¿Cuáles son las estrategias que tú ocupas para relacionarte con esa parte del tratamiento? Claro, generalmente trabajamos la autonomía y ahí ¿Ya? se le dan como materiales para trabajar, por ejemplo, la rutina, la alimentación, si es que presenta, el juego o más que nada el aprendizaje en sí. Ujú. Se le entrega siempre material y recursos. También se trabaja desde la sesión en conjunto a veces la parte conductual, emocional o sensorial, y se le entregan tips después a la mamá. Mire, esta semana vamos a trabajar tal cosa desde la casa y ya la próxima semana como le doy como tareas para la casa, Correcto. por así decirlo. Y desde la participación más social y hacerlo funcional, también trabajamos en conjunto con los colegios. Ya, Ya, eso es yo, súper importante. yo Sí. sí, tengo comunicación a veces con el colegio o le mando estrategia a los colegios, cómo podemos trabajar tal área en el usuario, en el niño. ¿Cómo ves el compromiso de las comunidades educativas? ¿Cómo lo has logrado percibir? Eh, ¿Está al debe? Falta un poquito, Falta un sí, poquito, es ¿verdad? que falta también recursos humanos, encuentro yo. Se ha Recursos hecho- humanos y plata para poder pagarle a esos recursos claro, humanos. también po. Ujú. En ese sentido, porque hay poco recurso humano para una cantidad de niños, la población Exacto. creció mucho, Ujú. entonces en ese sentido sí falta como en esa área recursos humanos, porque allá también tenemos terapeutas en el colegio, Ya. tenemos psicólogos, tenemos en contacto siempre ¿Hay derivaciones? derivaciones desde hay, parte de ellos. ¿Hay relación entre tú con la terapeuta ocupacional, por ejemplo, de la Escuela Cardenal Raúl Silva Enríquez? Sí, a veces nos comunicamos por Ya. los papás, Ya. los papás como que me traen. Pero Porque te pregunto porque, por ejemplo, podemos trabajar en conjunto y en forma paralela y no toparse, Sí, por ejemplo, en no. algún tipo de indicación, No, porque igual terapia. no se puede hacer, sobreestimular al niño, que Ya. tener dos terapeutas. Por eso mismo, Entonces, en claro. ese sentido, si yo sé que ella está atendiendo a ese niño, yo Ya. le digo que no lo puedo atender porque ya tiene terapeuta, entonces Correcto. no se puede hacer Correcto. sobre intervención. Pero en el caso, nosotros sabemos qué niño, ella sabe qué niño yo atiendo Ya. y quién Y ella sabe y tú sabes. Sí, Perfecto. sí, porque Perfecto. generalmente hay veces que hay niños que requieren apoyo más que nada en sala, Ujú. y allá donde ella me coopera en ese sentido, yo le digo al papá, mire, ¿sabe qué? Yo lo voy a derivar a la terapeuta del colegio porque él necesita más apoyo que en sala, En sala, en el colegio, correcto. tiene más dificultad en el colegio Ujú. que dentro de la casa, entonces prefiero que trabajemos en Perfecto. conjunto con él. Francisca, para ir terminando, Sí. hablemos de la ley TEA, la ley 21.545, que precisamente busca garantizar la inclusión. Es un tema Sí. que recién tocábamos y que ya el diagnóstico tuyo y mío es el mismo. Estamos al debe. De todas maneras, y yo creo que nos falta un par de... Yo diría que vamos al mediano plazo en que vamos a empezar derechamente a poder superar. ¿De qué nos sirve la ley TEA? ¿Cómo la ves tú? ¿Es un aporte? ¿Le falta? Bueno, sí, pues está muy reciente. Ujú. Esta ley empezó en el 2024, el año pasado nomás. Entonces está Sí. como muy, muy reciente. La gente igual no sabe como mucho de esta ley. Pero esta ley no solo abarca el área de la salud, sino también el área escolar.
Ya es una forma como de incluir y la atención sea como integral y los derechos de las personas con trastornos autistas sean como más integrales. Y dentro de mi área, del área de la salud, se busca también una atención más especializada. Ya, bueno, aquí es un pueblito más chiquitito, todavía no se ha dado, pero y tampoco tenemos los medios, por ejemplo, de tener Neurólogo, neurólogos, que es sí, una atención que requiere constantemente. claro, y que son generalmente aquí se deriva a Santa Cruz. Santa Cruz, Es claro. como el área Inclusive más arriba, Rancagua, Rancagua, claro. sí, en este caso. Y para hacer el diagnóstico, porque generalmente ellos hacen como el diagnóstico final. No es médico acá en Lituania. Claro. Pero obviamente se busca eso como una atención más especializada para los niños de nuestro país. Y también se busca entregar como en la atención más primaria en CENFA un tamizaje más temprano, o alertas más tempranas de la edad estimada y también una orientación desde eso. Y nos entrega también capacitaciones a nosotros. Ya eso es bueno, sí. lo que Ahora, hablábamos sí, recién de tu... Sí, en mi área, por ejemplo, también nos han entregado desde el área del servicio de salud, habido más cursos, más capacitaciones sobre el TEA. Súper importante. Ya, sí que incluso me inscribí hace muy poquito en una, así que estamos en eso, en esa área, en el área de salud se ha podido capacitar. Ya, y también busca tener una atención más garantizada, un acceso directo, por ejemplo, si un niño va a urgencia y a los niños con TEA les cuesta como mucho esperar, el tiempo de espera. Entonces el niño hay una preferencia en la atención. Y obviamente la discriminación. Y eso lo puede exigir el paciente a la hora, por ejemplo, sí, yo tengo el testimonio de una persona que acudió precisamente a la urgencia y no le respetaron su condición y tuvo que esperar. ¿Cómo yo puedo exigir que me atiendan a la hora de ir con mi hijo que está dentro del espectro? Tengo que tener algún tipo de credencial. Sí, la credencial de discapacidad. Ya. Esta credencial de discapacidad entrega la atención preferente. Preferente en cuanto a... Y eso lo garantiza la nueva ley TEA. Sí, la ley TEA, sí. Perfecto. Es que la ley TEA busca igual más que nada aportar en ese sentido como en conjunto con la otra ley. Sí. Mira, Francisca, yo te quiero agradecer que hayas venido a nuestro estudio a conversar acerca de este tema tan sensible, y nuestro propósito es solamente el que tú hablas, sociabilizar, concientizar también. Visibilizar también algo que se está tocando mucho. Tenemos, por cierto, el desafío, vamos a contarle a la gente que tenemos el desafío de contarle a la gente y de invitar también a mamitas, a papitos que quieran participar de este proyecto y que sean capaces de entregar su testimonio, porque ese va a ser, digamos, yo creo que el más clave. Ya tenemos a varios que van a venir, que se han comprometido, y yo creo que... Hay una agrupación también. Sí, hay una agrupación con la cual estamos trabajando, Te Abrazo, que es una agrupación que tuvimos una reunión el otro día, y ellos también se comprometieron. Te quiero agradecer finalmente. Muchas gracias a usted también. Y nuestros estudios siempre van a estar abiertos tanto para ti como para otra área sensible del hospital. Despedimos a Francisca, terapeuta ocupacional, Francisca Donoso. Los despedimos a ustedes también. Les quiero agradecer, por cierto, que hayan compartido con nosotros a esta hora del día, y espero encontrarlos en un próximo podcast que vamos a estar hablando de este interesantísimo tema. Que tengan una bonita jornada, que les vaya bien. Chao.